quiero que me ponga mucha atención porque la otra vez cuando estábamos hablando sobre el Triángulo de las Bermudas, ¿se acuerdan? Trajimos a la memoria ese famoso libro, ¿te acuerdas? Que de Berlitz, que obviamente salía un triángulo amarillo con un ovni en el centro, ¿ok? Bueno, escúcheme bien, porque aquí muchos en la casa van a saltar del asiento y van a decir, ¡sí, es verdad, es cierto! Hubo un libro en aquella misma época que a muchos le voló la tapa de los sesos. A mí, siendo muy pequeño, la verdad, yo que ya en ese tiempo estaba rayando con la Guerra de las Galaxias y decía, oye, puede que haya vida en otros planetas, salió en las librerías y también un bestseller que duró una gran cantidad de tiempo y que hasta el día de hoy se puede encontrar, que era una maravilla, que era una pregunta en el título. Decía, ¿fue Jehová un cosmonauta? Muchos se van a acordar, ahí está la portada de ese libro. Ese libro que fue un bestseller, que fue el centro de diálogo en nuestro país y en varios países en todo el mundo. Todos decían, ¿leíste este libro? ¿Te das cuenta de la tremenda evidencia irrefutable, porque quedó la escoba a nivel social, de lo que aquí se expone? ¿Será posible que astronautas de otras civilizaciones, de otros mundos, de otros tiempos, nos visitaron en la antigüedad para guiarnos en la evolución de nuestra cultura? Oye, hoy día les traje una infinidad impresionante de pruebas. ¿Por qué digo pruebas? Porque obviamente arqueólogos, lo que queráis, de paleontólogos, sociólogos, miran esto y dicen, ¿saben qué? Maravilloso. Extraordinario frente a las ruinas, frente a las escrituras cuneiformes, frente a los jeroglíficos de distintos puntos en distintas eras de nuestro planeta, que nos extraña porque nosotros decimos, aquí innegablemente hay astronautas con sus naves espaciales. Hagamos una cosa. ¿Qué quiere decir? Pequeña pausa. Hay evidencia prehistórica incluso de que vinieron... Prehistórica, usted lo dijo. Astronautas, y hay gráficamente la demostración de eso. Antes de que hubiera escritura para una forma establecida de comunicación entre todas las sociedades, ya los humanos, que no interpretaban, sino que describían dentro de sus posibilidades, no conociendo la tecnología, lo que veían, hicieron lo que hoy día podemos reconocer como astronautas, naves de tipo cohete, naves como helicópteros, submarinos, todo lo demás. ¿De qué se trata esto? Una vez más, viajeros en el tiempo o derechamente sin caer en la blasfemia, porque hay otra explicación para esto. ¿Fue Jehová un cosmonauta? Las pruebas, una tras otra, un aluvión de demostraciones arqueológicas. Cortito, entonces, con lo que es el tema que hemos dejado pendiente. Cosmonautas en el tiempo. Exactamente, porque hubo un libro que cuando apareció, como dicen en Argentina, en las vidrieras de todas las librerías, se convirtió en el tema de conversación obligado de todos los chilenos, y no solamente, sino en varios países del mundo. Todos decían, wow. ¿Cómo negar o cómo no al menos sorprenderse y plantear la duda respecto a que este libro, cuyo título era ¿Fue Jehová un cosmonauta? O, dicho de otra manera, porque no queremos caer en blasfemia, puede ser que astronautas de otras civilizaciones nos acompañaron, nos visitaron cuando nosotros estábamos en calidad de prehistoria, casi en las cavernas, cuando recién estábamos desarrollando algún alfabeto. Las pruebas las tenemos a granel, un verdadero vergel de pruebas que obviamente tanto desde descubrimientos de la arqueología nos han entregado. Pero antes, obviamente, la nota que lo explica casi todo. Por favor, métale play. Mira. ¿Podría creer que antiguos dioses viajaron al espacio? ¿O que textos antiguos y jeroglíficos describieran a la perfección un helicóptero, un submarino o un avión? Parece fantasía, pero no. Antiguas culturas indicarían que el hombre habría llegado al espacio hace miles de años. Textos científicos avalan la existencia de los vimanas, naves voladoras utilizadas por la cultura india y china antes de Cristo, y que viajaban a grandes distancias espaciales, transportando a seres en tiempos irreales. Se dice que eran los carros de los dioses y que volaban con distintas fuerzas conjuntas del universo. ¿Extraño o no? Otros casos suman misterio a estos hechos. Por ejemplo, en Nepal se encontraron platos con 4000 años de antigüedad, donde tenían dibujados a ovnis y aliens. En cuevas del Tíbet se encontraron esqueletos de pequeños hombres con raros y grandes cráneos, y que tendrían una antigüedad de 12.000 años.
Otros indicadores que hace miles de años el hombre habría tenido contacto extraterrestre y además habría llegado al espacio es una figura de 17 centímetros descubierta en México y que sería del año 100 a.C. Un ser de extraños rasgos con un casco de astronauta. Hartas evidencias parecidas se pueden encontrar por ese sector del mundo, como también dibujos con hombres en el espacio y vestidos de astronautas. ¿La prehistoria tuvo contacto extraterrestre? ¿Los hombres de antes de Cristo ya habían viajado al espacio? Interrogantes sin respuestas, pero con evidencias que hoy le presentaremos en Mañaneros. Bueno, la cosa es mucho más compleja incluso de lo que parece. ¿Por qué? Porque distintas culturas, tanto precolombinas como en el antiguo Egipto, como los sumerios, etcétera, etcétera, decían lo siguiente en su historia, una vez que pudieron ser traducidos su idioma escarbados en la piedra. Decían, nosotros, los seres humanos, te lo repito, de las distintas culturas en distintos continentes, estamos profundamente agradecidos a los dioses, imagínate, que viajaron a través del cosmos y descendieron de las estrellas para enseñarnos matemática, organización política, agricultura, astronomía, etcétera, etcétera. Hasta ahí uno puede decir, bueno, obviamente lo que estamos leyendo acá es parte de una religión primitiva, en donde ellos cuando miran las estrellas y ven este festín mágico de luces que aparecen en el cielo, es la interpretación que ellos dan de que esas son los albergues, las guaridas, las casas de estos dioses que todo lo han creado e inventado. Pero aquí viene lo bueno. Ellos dicen, afirman que hablaron con los dioses. No es solo una idea. Cuando ellos bajaron... ¿Cómo los describen? Exacto. Bueno, aquí viene lo genial. Porque ellas comienzan a decir, los dioses bondadosos que nos enseñaron todo esto y que convivieron con nosotros una infinidad de años, son más o menos así. Una descripción de ello se encuentra en el Museo de Arte Natural de Estambul, obviamente en Turquía, conocida esta escultura que, fíjate que por mucho tiempo la sacaron de exhibición, pero a pedido de gente como Erik von Däniken o Zecharia Sitchin, que es uno de los grandes investigadores de la arqueología paralela o esotérica. Este es el resultado, por favor, imagínate, ¿cómo eran los dioses? Preguntaba obviamente la Jazz. Así ellos decían, estos son los dioses, por favor, dime si esto, mira el comparativo, arriba obviamente la escultura original, abajo obviamente es una nave. Es una nave espacial. El zapatito, la botita. El zapatito, perdóneme, atrae el sistema de propulsión. Exacto. Como cualquiera podría reconocer, obviamente, un cohete, digamos. Pierno de Oyuna. Pierno de Oyuna. ¿Se acuerdan? Bueno, pero imagínate, arriba obviamente está la escultura en sí y cuando abajo vemos, digamos, la descripción de las líneas específicas que conforman este dibujo, vemos a alguien que, perdónenme, está con un casco, sí. Está, valga la comparación, como claro, estos trajes de Michelin, que son como los trajes de astronautas inflados, se nota que tiene una cúpula, va a decir, está encerrado en algo, pero que es transparente. Sí. Obviamente el vidrio o toda forma, digamos, de cabina, ventana no existían. ¿Saben qué edad tiene eso? 4.500 años. 4.500 años. Entendemos que llevaba poco tiempo los hombres las primeras intenciones de tratar de comunicarse con escritura y ya ellos, en honor, con un esfuerzo magnánimo, estaban describiendo a los gentiles dioses que, según ellos mismos, los propios dioses les decían, ¿de dónde vienen? De esa estrella, del conjunto de Orión, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y cómo eran? Que describían exactamente las cosas que veían, eran de esta manera. Pero más increíble aún, remontándonos al antiguo Egipto, existe lo que se conoce como el Salón de Seti, o la Caverna de Seti, que es la manera en que los dioses se transportaban. Lo que van a ver es para no creerlo. De hecho, esto es parte del turismo, digamos, para aquellas personas que van a Egipto. Estas son esculturas, digamos, patrimonio nacional, que obviamente no tienen, digamos, ningún tipo de fraudulencia intervenida, que obviamente no se han tocado por el hombre. Atención, pero lo que estamos viendo ahora es
esas escrituras, por favor. Como ovni. Perdóname. Helicóptero. Hay un helicóptero, un avión. Un avión. Hay un submarino. Mira, están los comparativos. Viejo, congéleme el anterior, por favor, póngale el Viejo, el Thunderbird 2 de los... Thunderbird 2. Mira, y algunos, digamos, no chistosos, sino que embalados hicieron comparativos con las naves de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Pero fíjate, ¿Y eso fue tallado hace cuántos años? eso fue tallado, imagínate, en la época de los faraones, en el antiguo egipcio. O sea, cantidad de miles de años, previo a Moisés, en el Antiguo Testamento. Viejo, ¿cómo negar eso que tenemos ahí? Eso claramente es un helicóptero donde se ven las aspas. Y atención, que lo que estamos viendo, para que no recalcar duda alguna, dicen ellos que las escrituras que están ahí eran las naves de los dioses. Y son objetos que los podemos reconocer hoy día y que una vez más vuelven a plantear la hipótesis si son viajeros o no en el tiempo. Una nave que alguien la compara con la de la serie los Thunderbirds, sí, ¿cierto? Pero que claramente tiene alas, tiene un alerón, obviamente, de cola para manipular esta nave, y obviamente pareciera que fuera de carga. Es como estos tremendos aviones militares, que son como los Hércules, que son para transportar otro tipo de maquinaria, y que era clásico en la serie del Thunderbird 2. No se quedan ahí, tenemos otro más, que obviamente es una especie de deslizador, claro, que no sabemos si es de características anfibias, pero que parece también tener la tendencia de ser el clásico prototipo, digamos, de una nave que se desplaza ya sea por tierra, agua o en el aire. Me deja detenerme un poquito. Ya poquito. hay un submarino por ahí. Me deja detenerme un poquito en por esa favor. Imagen que tiene que ver en relación a la película Star Wars, o a esta trilogía, o a estas ya 6 películas que nosotros desde esa época, a través del cine, nos han mostrado la posibilidad de que el hombre, entre comillas, nosotros, los seres humanos, nos podamos relacionar, así como Han Solo se relacionaba con un Wookiee, con un Chewbacca, con una imagen o otra vida que no es muy cercana a nosotros, que a lo mejor si lo viéramos por primera vez, si yo lo viera aquí, a lo mejor me daría un impacto, un susto, pero ha sido una imagen subconsciente que nosotros hemos ido aceptando con el tiempo. Por supuesto, y quizá ha ido, digamos, traspasando en distintas culturas y en cultura popular. Yo tengo como el otra cine. pregunta. Exacto. La idea es que se supone que gente de afuera viajó hasta la Tierra. Porque no de hecho sí se lo contaban a los pero orígenes. no puede ser que gente del presente viaje al pasado. Eso es una de las grandes teorías que se han planteado. Muy bien, Jazz. Y porque, fíjate que nosotros entendemos hoy por hoy que las naves clásicas, digamos, de lo que se relaciona con alienígenas, son un platillo volador, que fue el nombre que se le dio en el año 1947, porque decían que parecían platillos saltando sobre el agua, cuando uno hace los zapitos así, que van rebotando, porque tienen movimientos así como medio bruscos. Pero eso pareciera ser como redescubrimientos que a lo largo de la historia, cuando el hombre pudo volar después de la prueba de los hermanos Wright, comenzaron a desarrollar todo tipo de aeronaves, algunas de transporte, algunas livianas personales y otras como derechamente un helicóptero con capacidad de suspenderse en el aire. Pareciera casi confirmar la teoría que esos cosmonautas somos nosotros mismos viniendo del futuro. Pero atención, en la antigua Maya, en el antiguo México, ¿cierto? Existían también descendientes, mira atención esto, descendientes de los dioses. Y aquí hasta uno puede meter al Génesis bíblico, donde decía, porque la Biblia dice, los seres ángeles de Dios que vieron hacia la tierra y encontraron bellas y lindas las mujeres de nuestro planeta, decidieron copular con ellas, tener hijos, tener familia. Y algunos llegaron y se quedaron. Los describían como seres altos. De hecho, los extraterrestres. Exactamente, así se entiende, porque tuvieron descendencia. Eran criaturas no celestiales, sino de carne y hueso, que tuvieron sexo con hembras femeninas, o sea, bueno, valga la redundancia, perdón, mujeres de la tierra, y crearon esta casta que fueron después los líderes. Hay una Están peleando los gatos, agosto, ahí está una media lucha. Es que siendo agosto. Obviamente, digamos, ahí se están peleando a las gatas. Bueno, ¿de qué trata esto? De que finalmente ellos fueron los regentes de las antiguas culturas, ¿cierto? De los olmecas, toltecas, mayas, etcétera, etcétera. Y aquí viene el Señor. Atención, líder de aquella época, o Dios Pacal le llamaba, que era reconocido, como se puede ver en la escritura, que él era una mezcla entre claramente... es un astronauta, un cosmonauta. No, es un astronauta, perdón, había y por haber. O sea, eso es un lo que cosmonauta, encontraron. porque es soviético. por supuesto, claramente del comparativo, pero claramente tiene un casco que no tendría ninguna funcionalidad
no solamente en la época, sino que obviamente en el clima, de características más tropicales, etcétera, etcétera. Pero mira, atención, vamos al S4, porque el famoso astronauta de Palenque, que fue descubierta en una de las grandes pirámides de esa región, por eso Palenque, estaba obviamente el señor Pakal. Típico, de cabeza alargada, como los egipcios, ¿se dan cuenta? Sí. Que los presentan así como una cabeza para atrás. Mira, esa es la piedra original donde se dice que el señor Pakal, el regente, que era mucho más alto que el resto de los aborígenes mayas, decía que a través de eso él se comunicaba o podía ir a la casa de los dioses. Fíjense con el comparativo cuando uno limpia, digamos, todas las líneas que se han perfectamente conservado en eso que es la tumba, porque está conservado el cuerpo de él. Mira, es como un hombre operando como en un sistema de propulsión. Es una nave, si tú delineas eso, está activando una palanca. Se dice que tiene como un sistema de respiración en la nariz, como para viajar al espacio, que de hecho todos los elementos que están ahí tienen un nombre. El que va en la nariz se llama el elemento que da vida. Y obvio, porque es lo básico, es la respiración que cuando está en el espacio exterior, obviamente le proporciona el aire para seguir viviendo como ser humano, digamos, que respira oxígeno. Bueno, aire, que es la combinación con nitrógeno y todo lo demás. Bueno, no solamente eso, los bordes pareciera ser una compleja maquinaria donde él activa palanca con las manos y también un pedal que ha sido identificado con el pie y abajo como una especie de llamas que salen de un sistema de propulsión similar a la escultura que vimos en Turquía. ¿Que Pakal viajaría o se comunicaría con ellos a través de eso? Supuestamente es la forma en que él visita y se comunica, pero se entiende que es como una nave. Existe un video cortito explicatorio respecto a esto, si podemos verlo por favor. Estamos viendo el señor Pakal de Palenque, por favor, escuchen, mira. Un hombre en insólita postura, rodeado de extraños y abigarrados símbolos. Un hombre que curiosamente daba la impresión de estar pilotando una pequeña nave, un vehículo que recuerda a los cohetes espaciales. Parece una idea absurda y tal vez lo sea, pero son varios los detalles que contribuyen a esa impresión, además de su postura. Las manos parecen estar manejando delicadamente unos controles. La cabeza descansa en un soporte, como corresponde a alguien que ha de sufrir grandes aceleraciones. Las piernas y los pies tienen una actitud dinámica, como si participaran en el control de la nave. El rostro está decididamente orientado a lo que sería la proa del vehículo, con la mirada atenta. Incluso junto a su nariz hay algo que recuerda a un micrófono o un aparato para respirar. Delante del hombre no faltan lo que parecen piezas mecánicas idealizadas y tubos articulados. Incluso la proa misma de la supuesta nave está rematada por el quetzal, el ave solar, símbolo de lo cósmico. Además, tras el hipotético astronauta, formando parte de su asiento, un mascarón que algunos identifican con el mascarón solar, es decir, energía, fuerza, que por si fuera poco, parece dejar escapar un chorro de llamas como correspondería a un cohete. Llamas saliendo de una posible turbina, palanca y con elementos de respiración y sustentación de la vida son los que parecen describir al señor Pakal en la tumba, obviamente, el astronauta de Palenque, si usted lo quiere investigar más y descubrir. La descripción es genial, sobre todo porque me detuve no le falta nada en lo que tiene que ver la posición aerodinámica de los pies, porque hoy día en la actualidad... Y él está como parte de un astronauta, que está como echado para atrás, como en la silla del dentista, porque obviamente está en ascenso vertical y él obviamente está así como preparado para luego, obviamente, en un estado de no gravitación, moverse a sus anchas. Y cuando hablamos de naves como los helicópteros, como los aviones, ambos tienen pedales. Además de los controles que uno lleva en la mano, están los pedales que también ayudan a los rotores de cola. No le falta nada, como tú dices, a este dibujo. Atención que no son los únicos, también en culturas precolombinas que datan de 1100 y un poco más antes de Cristo, se ha podido ver la siguiente escultura. Y una vez más, para esparcir cualquier tipo de duda, fíjate que ellos dicen que son de los dioses. ¿Qué es eso si no es un traje de astronauta? Seres delgados con ojos obviamente de características mongoloides, más achinados como el propio Sixto Paz lo ha descrito en su contacto cuerpo a cuerpo, cara a cara, digamos, con estos seres del espacio. Parecen tener, digamos, rasgos no humanos o con ciertas variaciones, con una boca muy pequeña que ya no se usa para comer ni masticar como usamos nosotros, sí con un casco que
claramente no corresponde. Los indios, por muchos siglos después, utilizaban todo tipo de plumaje y cosas distintas, hechos, digamos, con cáñamos partidos, en fin, pero cascos que parecen de un nivel de sólido completamente, con materiales no descubiertos, porque a esta altura solo se entendía como con la piedra y hueso, claramente no tendría ninguna función, a menos que fuera alguien viniendo de afuera y que necesita otro tipo de purificación de aire para subsistir en nuestro planeta. Pero también en Veracruz se encuentran semejanzas muy parecidas respecto a lo que tiene que ver con antiguos astronautas. Estamos revisando a partir del famoso libro ¿Fue Jehová un cosmonauta? Esto ya no tiene nombre, esto ya estamos hablando de milenios, por no decir millones de años, cuando el hombre, completamente fascinado, agradecido, descubriendo cuál era el origen de la vida, cuál era el origen del conocimiento, describía con mayor estatura, porque a veces hacían comparativos con animales y ellos mismos. Las manos, los brazos, por los supuesto, dedos largos. Dedos largos, como se puede escribir a los grises, siempre con escafandra, con casco para el sistema de respiración, y siempre dibujaban como un borde, una línea, como diciendo, nosotros estamos acá abajo, y ellos siempre vienen arriba, más altos, más gigantes, más esbeltos, más delgados, más frágiles en contextura física, pero claramente más poderosos y con una sabiduría que no tiene parangón a los que nosotros, los primitivos humanos, querían representarlos de esa manera. Bueno, los Wandjina, por favor, vamos al siguiente porque también este otro caso. Esto es en Australia, amigos míos, y fíjense con donde las culturas más primitivas, donde se describen los orígenes prácticamente del hombre junto con África, mira, así describían los que venían del cielo. ¿Y eso será un casco o será un aura? Mira, yo creo que, buena pregunta, porque puede haber casi una doble interpretación de aquello. El aura puede ser parte del brillo que podría generar un sistema de casco, o quizás ellos mismos con tantas ocasiones han sido descritos. De ahí como que viene casi ya el imaginario primero colectivo de cómo se representa un ángel. Sí. Es como la primera aureola, es como Jesucristo representado como el Sagrado Corazón, de obviamente donde tiene como este halo como producto de la divinidad. Es como su propia atmósfera, como la Tierra. Ponte tú, por ejemplo, su propia atmósfera que la traen a partir de tecnología. Estamos hablando que el hombre, poco menos, voy a exagerar un poco, recién bajado del árbol, estaba representando de forma agradecida en una mezcla entre arte, ciencia y religión, todo eso junto en el nacimiento de los albores de la humanidad, describiendo tal como ellos veían, dentro de sus posibilidades de dibujos muy primitivos, muy básicos, cómo lucían los dioses a quienes le agradecían la creación y el entendimiento que habían discernido en todos ellos. Claramente son personas que hoy día podemos comparar probablemente con un astronauta. Vamos por favor a atención, porque existe un video que hablan como en otras culturas, la India, que hablaba de los vimanas, cómo funcionaban estas naves, porque fíjate que ellos, muy generosos, le decían, nosotros viajamos en estas serpientes de fuego, en nuestros platos voladores. Ahí estamos viendo en el sagrado libro de la India, el Mahabharata, donde se describe que estos dioses luchaban entre sí, y hay una descripción perfecta, dictada por los propios ingenieros y arquitectos de esa antigüedad, cómo se hacían. Lo que estamos viendo ahí, por favor, ¿lo puede congelar eso? Los que están arriba, ¿no? Exactamente, porque mira, ¿qué te está diciendo ahí? Esto es la antigua India, probablemente una de las primeras grandes civilizaciones donde se asentó el conocimiento humano. Decían, los dioses pasaban gran parte en el cielo. Es por eso que están descritos en algo que se llamaban vimanas, y que en esos libros se describen cómo lo han hecho. Se describe que tenían bombas poderosas que podían convertir la noche en día, imagínate una explosión atómica, y que convertían a todos los que quedaban en ruinas, y a los hombres, como la Biblia también decía, como la mujer de Lot, en sal o en ceniza, que es la descripción, como en el caso de Hiroshima, cuando quedan así como las pobres gente, como completamente calcinadas, pero conservando sus poses como estatuas terribles, monstruosas humanas, producto de la radiación o el tremenda ola de calor que los arrasa. Los vimanas, como te digo, es el único libro que se describen cómo funcionan, cómo vuelan, qué forma tenían y cómo se fabricaban. Hay un video que habla respecto a eso, por favor, si podemos ver cómo en estos libros sagrados, con precisión puntillosa, dicen qué tal o de qué forma volaban estos aparatos en los que se movían los dioses comúnmente en los cielos. Por favor. Las vimanas son aeroplanos impulsados por motores a reacción. Esto pareciera ser cierto por toda la descripción del comportamiento de vuelo y por el pánico que causaban entre los elefantes. La hierba era arrancada porque los vimanas dejaban tras sí mucha presión.
Así que lo que podemos decir es que esta es la descripción de una nave espacial. El Vimanika Shastra trata de los metales que son utilizados en estas naves. Habla sobre electricidad y fuentes de energía. Habla acerca de los pilotos y de la ropa que tenían que utilizar. Habla sobre los alimentos que consumían e incluso de las armas que guardaban en estas aeronaves. Los manuales de vuelo de los vimanas son similares a los que encuentras en los vuelos comerciales modernos o en los jets militares. Por supuesto que también tienen manuales de vuelo porque es necesario que un piloto adquiera el conocimiento sobre el avión con el que quiere volar. De hecho, Juan José me estaba comentando que en palabras, digamos, de su idioma primitivo, se hablaba, pero igual eran grandes naciones, ojo, se hablaba sobre que con el fuego del aliento de la vida, pita o pta, no sé cómo se pronunciará, claro, se generaba, digamos, este influjo donde las naves casi como con una condición de contacto con la energía de la Tierra, como una especie de antigravidad o polaridad, podían volar a grandes velocidades y, ojo, esas eran armas.